Bien, pues 10:48. Claro, 10:48 y vamos a empezar a profundizar en los temas que han marcado la semana, las buenas y las malas noticias. Vamos a comenzar con las buenas, como siempre, y el precio de las bencinas, que últimamente se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para quienes utilizamos auto, tuvo un aliciente, una baja de hasta 67 pesos. ¿Por qué bajó? ¿Puede volver a subir? ¿Esta baja va a ser sostenida? Queremos entender el contexto de esta información. Hemos invitado a Cristian Serna, él es economista, socio de Alta Dirección Pública. Cristian, bienvenido al Semana 24. Alta Dirección, Sí, pero no pública. Alta Dirección, Alta solamente. Dirección nomás. Empresa privada. Eso, no, Alta Dirección. Pronto me llega el combustible, amigo. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Bienvenido. Carla, un gusto estar con usted nuevamente, Cristian, muchas Uno gracias por la invitación. uno está como seteado de repente, Sí. le pone el apellido. Bueno, Alta Dirección. Alta Dirección. ¿Por qué no se hizo antes esta baja de hasta 67 pesos? Lo que muchos se preguntan, ¿por qué se hace en este momento siendo que el gobierno desembolsa 50 millones de dólares que los tenía, por ejemplo, en el mes de octubre? Hay muchas razones, pero la primera es una razón clara de que cuando tú entregas un beneficio, después cuesta retirarlo. O sea, cuando tú aumentas el sueldo de un empleado, después decirle no, ahora te lo rebajo, no es tan fácil. Traspasar un beneficio como este de 67 pesos a los consumidores en el precio de los combustibles es un beneficio que va directamente al bolsillo de las personas y al consumo, que beneficia también la inflación en términos de control, pero claramente después decir a la gente cuando suba nuevo el precio de los combustibles, ahora devuélvemelo, va hacia arriba, va a ser complicado. Entonces tomar la decisión política y también económica de traspasar el beneficio no es tan fácil, hay que pensarlo bien. De hecho, sin Medco, este precio, este traspaso de ahorro de 67 pesos debió haber sido en fines de septiembre, octubre, noviembre. ¿Y más o no? Y más Más quizás. de 67 pesos. Hasta 80 y Damián. tanto. Algunos dicen 90. Pero es que es complicado poder medirlo porque el Medco hay que entender que es un mecanismo de estabilización del precio del combustible, que lo que busca como sistema es regular o atenuar la volatilidad de los precios en periodos de expansión económica o a su vez lo que estamos viendo hoy día, una desaceleración económica tanto en lo macro, en el contexto internacional, como también en lo micro, en Chile. Ahora, este beneficio creo que es una muy buena vía del gobierno. Yo creo que el gobierno ha sabido leer, quizá un poco tarde, pero ha sabido leer oportunamente los indicadores económicos que estamos viendo. Una inflación que viene hacia arriba, un desempleo que viene hacia arriba, y el beneficio de traspasar esto a una rebaja genera un beneficio en flujo de caja en las empresas, en términos de costo y también del punto de vista de las personas. ¿Cómo va a influir esto en la inflación? ¿Cuánto representa finalmente el precio de la bencina en el IPC? Mira, tremenda pregunta, porque efectivamente el combustible es tremendamente incidente en nuestra economía. ¿Por qué? Chile es un país que importa el 95% del petróleo, 95%, que después podemos explicar cómo se calcula el precio de la paridad según la importación, los fletes y la refinación de NAP. Pero importa mucho petróleo, depende mucho del petróleo porque Chile tiene un problema de deficiencia energética. Hay que reconocer que el ministro Máximo Pacheco ha hecho una gran labor en tan poco tiempo de poder fijar y anclar lo que otros gobiernos no lo han hecho por razones políticas o de prioridades a nivel de gobierno. El ministro Pacheco lo que ha hecho es fijar las bases de poder hacer un cambio en la materia energética y traspasar, porque Chile es un país muy consumidor de petróleo, es un país largo, que requiere mucho transporte, requiere mucho vehículo, y además también el chileno también ha aumentado su ingreso per cápita de 15.000 dólares a casi 20.000 dólares. Entonces hoy día hay gente que no tiene un auto, tiene 2 autos y algunos 3 autos. Por lo tanto, hoy día el petróleo sigue siendo muy demandante a nivel de las personas, el consumidor final, como también las industrias que requieren mucho petróleo para sus generadores, para su industria, para la empresa del plástico, celulosa, y requiere mucha matriz. Mientras no tengamos una política de matriz energética ya desarrollada, Chile va a seguir siendo muy demandante del petróleo, por lo tanto, si importamos todo el petróleo y consumimos mucho petróleo, claramente que el precio nos incide directamente Ya, en la y eso, inflación y en los perdón, costos. significa que vamos a tener una rebaja en el próximo IPC, vamos a ver una inflación que tienda a estar más controlada, porque hoy día está por sobre el rango meta, y bastante por sobre el rango meta. Sí, Digamos. yo creo en lo personal y en realidad es una opinión muy personal. Yo creo que esto beneficia en términos de poder mantener controlado. No sé si genera una rebaja en términos de inflación, pero sí vamos a controlar un poco más el bolsillo. O sea, piensa que la gente que mueve transporte de metal en el norte, o de fruta en el sur, o salmones de Arica a Punta Arenas, y se mueve todo esto en transporte, hoy día fíjate que del total de los costos fijos transportistas, el 35% es petróleo, 35%. Por lo tanto, si yo encarezco el petróleo, me incide mi costo fijo como transportista, ¿qué es lo que hago?
Lo traspaso los precio. alimentos, los productos. La manzana es más cara, el pan es más caro, harina de pescado más caro. Esto haría que la canasta no se encarezca, digamos. Lo que estamos haciendo hoy día, efectivamente, ante un escenario de crecimiento económico, es fijar efectivamente un control sobre algunos indicadores que no tenemos mucho control. Lo repito, importamos mucho, consumimos mucho y la materia energética no sirve para paliar o de alguna manera mitigar ese consumo. Claro, porque además cuando el mismo día que se entrega la información de la baja histórica en el precio de los combustibles, el dólar supera los 600 pesos. Entonces también ese es un indicador que te indica, valga la redundancia, que esto comenzaría nuevamente a subir. Mira, lo que tú dices es tremendamente cierto, porque si tú ves que un dólar está en el rango de 600, 601, baja 598, y por otro lado ves un peso al dólar que además tenemos que importar y pagarlo en dólares, claramente el precio tiene que subir. Ahora, ¿cuándo va a rebotar? El dólar, al igual que el petróleo, es un commodity que es técnicamente rebota muy rápido. Te explico. Cuando hay economías que decrecen a nivel mundial como estamos viendo hoy día, empieza a bajar. Pero cuando ya se empieza a notar después de 2 años de una recesión económica o una economía un poquito más decaída, empieza a rebotar el consumo, el petróleo rebota muy rápido porque se consume en cualquier tipo de industria. O sea, en transporte, en bienes de consumo como vehículos, por ejemplo, o simplemente la casa, en el combustible, la calefacción. Por lo tanto, cuando la economía empieza nuevamente a crecer, pega un impacto, un rebote muy rápido. Cristian, y acá el tema de fondo, la matriz del problema no viene siendo el famoso impuesto específico. No, a ver, el impuesto específico nace en el año 1986, producto del terremoto del 85. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Bueno, es un impuesto transitorio del gobierno de turno, transitorio permanente. Transitorio permanente, como las corridas, como tú me estabas recién en el comienzo del programa, las corridas de los fines de semana que hoy día cuesta llegar. Mira, me costó llegar. Así que estoy de parte tuya de todas maneras. Muchos trabajamos como yo hoy día, el día sábado. Y efectivamente empezó muy transitorio y quedó permanente. Permanente que hoy día prácticamente es el impuesto, uno de los impuestos más recaudadores del fisco. Fíjate que hoy día el impuesto específico Por eso nadie lo toca. Recauda 2.600, 2.700 millones de dólares al año. Dólares. En dólares. Cuando el fisco, en año en régimen, el presupuesto con la nueva reforma tributaria debiera recaudar 8.000 millones. O sea, el 33% del impuesto específico del petróleo y combustible va a ser directamente, pega directamente en la recaudación total. Leía que si se eliminara el impuesto específico, las bencinas bajarían 279 Bruscamente, pesos. es casi el 46% del precio del combustible, imagínate. Hoy día traspasamos 68 y eso que no está todo traspasado y algunos dicen que son 90. Imagínate el Pero impacto. Cristian, ese impuesto se creó el año 85-86 Sí. Con para fines específicos. con fines Sí. de mejorar las carreteras que habían sido destruidas por el terremoto. Exactamente. Y ahora... Bueno, hoy día sirve porque hay que financiar una reforma de educación, laboral, Esto de ya se metió salud. en la estructura fiscal de Chile. Sí. Está en el bolsillo. Cuando tú entregas un beneficio al fisco, en este caso, ya queda dentro de nuestra estructura tributaria. O sea, hoy no día debería eliminarlo... aceptarse tan fácil. Mira, es que tampoco estoy tan seguro que sea bueno eliminar el MEDCO. La gente, hay economistas que dicen que el MEDCO debería Perdón, ¿el eliminarse. MEDCO o el o el impuesto? El Porque impuesto, son bueno, el cosas MEDCO distintas. es un mecanismo antiguo que se llamaba FEP, que era el Fondo de Extracción del CIPCO, Petróleo. MEPCO. Después el FEPCO, que era el combustible, el CIPCO. Mira, Andalé tiene tantos nombres, pero al final es lo mismo. En definitiva, este impuesto específico hoy día, eliminarlo, no estoy tan seguro que haya que eliminarlo, porque si bien esto un economista dice que debería flotar como el dólar y debería flotar de alguna manera libremente, ojo que el dólar no flota libremente, flota hasta cierto rango, porque cuando llega a cierto rango que ya incide la inflación, el Banco Central sale a Toma comprar medidas, o sale a claro. vender. Entonces, yo creo que el MEDCO lo que quería hacer, o este sistema de atenuación de la volatilidad del precio del petróleo y combustible, lo que quería hacer es buscar un mecanismo de ajuste. ¿Ah? Y yo tengo una teoría, que en mi opinión personal. Yo creo que hay dos teorías acá. Una, yo creo que el cálculo del precio base, del cual se calcula este efecto de impuesto específico al petróleo, está mal hecho. Hoy día este cálculo se estructura, o se sustenta, o se ancla al comportamiento del precio base de la benzina 93 octanos. No sobre la 95, no sobre la 97 y tampoco sobre la diésel. Ya, ¿y por qué hacen eso? Ya. Porque hay una justificación que dicen que es que la de 93 octanos es la más usada. Sí, y sirve de referencia. El 50% del consumo del combustible en Chile es 93. Por tanto, es un dato duro y eso nos permite de alguna manera extrapolar los otros comportamientos. Ya, pero el 50% usa las otras dos, entonces no es menor. digamos. Exactamente, y ahí voy. Bien, no eres economista, pero entiende harto. Efectivamente, el resto de los combustibles, sobre todo el petróleo, ha aumentado mucho el consumo. ¿Por qué? Porque el chileno hoy día, ¿qué es lo que ha hecho? Si me cobra muy caro por la benzina, me voy al petrolero. Y hoy día no solamente la gente con mejores ingresos ha
mudado o se ha trasladado el consumo de autos diésel, sino también la gente de clase media. Por tanto, hoy día el consumo de las otras bencinas, que no son 93, ha incrementado. Si yo tengo un rango de precio base sobre la 93 y en base a eso proyecto el promedio base de todo el resto del consumo, claramente estoy dejando un sesgo, estoy dejando un margen de fluctuación, que es lo que vemos hoy día, que subimos bruscamente en una semana y bajamos bruscamente. Pero eso no se corrigió en el momento de ampliar el MEPCO, porque al principio el MEPCO operaba solo para la bencina de 93, pero después se amplió a la de 97 y por tanto a la de 95, que es el promedio de ambas. Más que una ampliación fue una corrección. Exactamente. Bueno, una corrección. No es pero, una pero esa corrección significó ampliar el beneficio para las otras Se bencinas. presentó como ampliación. Es un ajuste, pero fíjate que el precio del petróleo diésel solo recauda, proporcionalmente respecto a las otras bencinas, un cuarto del petróleo, un cuarto del impuesto respecto a las otras bencinas. O sea, el petróleo diésel solo recauda un cuarto de lo que recaudan las otras combustibles. Por lo tanto, claramente hoy día el petróleo tiene una subvención importante y por eso existe hoy esta migración de productos hacia el petróleo. Cristian, ¿por qué la bencina es tan cara en ciudades como Viña del Mar, Valparaíso, siendo que tienen la refinería de NAP en Concón, o es tan cara en ciudades como Punta Arenas, donde también producen mucho petróleo? Yo sé que hay un precio que es del traslado, pero ellos lo tienen ahí. Es una pregunta que es súper complicada de responder. Yo trataré de ser lo más práctico a la gente que nos está viendo de cómo poder explicar esto. El precio del petróleo cuando llega a Chile se estructura en base a lo siguiente. Se toma de precio de referencia dos mercados relevantes, por ejemplo, las costas del Golfo de México, y es un peso en base al petróleo Brent crudo, no refinado, no transportado. O sea, ¿cuánto me cuesta hoy día allá, directamente? Ese precio, igual que la libra de cobre de Londres, es pública, se conoce el valor. De ahí se aplica una prima de traslado, lo que tú acabas de decir, de traslado de flete hacia Chile. Hoy día el 90% del petróleo que importamos, una parte importante, cerca del 60%, es de Brasil y Ecuador, aquí cercano, pero el resto es de afuera. Cuando se importa, se aplica una prima por traspaso, por traslado, por flete. Y después hay que refinarlo. Y ahí está la caja negra. Porque la refinación la hace NAP. Y el NAP es una empresa estatal y no conocemos los costos de refinación. Hay un dark money, hay un dinero oscuro que no se conoce. No lo creo. Hay un dato que no conocemos. O sea, dentro de este polinomio de cálculo hay un dato que nosotros hoy día no sabemos cómo regularlo y cómo parametrizarlo. Entonces, este precio de refinación hoy día, como es un dato que no conocemos, de ahí sale el valor final. Y sobre eso se calculan los valores. Ahora, estoy respondiendo, Cristian, perdón tu pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente llegan a puerto, San Antonio, Valparaíso, todo este petróleo se refina y después se distribuye. Y esa distribución es muy cara también. Pero es más caro para Viña que para Santiago, es muy raro. Bueno, porque ellos están más cerca, digamos. Bueno, yo creo que es más caro para Punta Arenas que tienen ahí mismo que para Santiago. Sí, se entiende que siendo en regiones, en extremo de nuestro país, debería ser más caro y uno entiende igual que la fruta y otros productos. La razón por la cual Viña es más caro que no, yo no lo sé. Haría que preguntarle el impuesto específico que hablábamos recién recauda mucho, pero la gran minería no lo paga. Y no solamente eso, por ejemplo, los transportistas lo devuelven a través del IVA. El 80%. O sea, al final, ¿quién lo paga? La gente. Somos nosotros. O sea, esto llega de lleno al bolsillo. ¿Y por qué no lo paga la gran minería que uno dice, bueno, sumémoslo si uno lo ve con sentido social? Yo he hecho un litro de bencina y de esos 1.000 pesos que pago, 280 va a ir al gobierno, al país, para mejorar las carreteras, para que lo inviertan en diferentes cosas. Bien, los pago, ningún problema. Bueno, pero la gran minería no lo hace. Bueno, yo creo que es parte de los ajustes. Por ejemplo, cuando uno ve hoy día lo que está pasando con los colectiveros en Concepción, en Santiago, en Valparaíso, que efectivamente, si bien es cierto, los transportistas son reconocidos y tienen la recuperación a través del IVA, del impuesto, ellos no lo tienen, no son reconocidos como tal, como transporte público. Bueno, yo creo que eso la minería es un tema de revisión importante, porque tienen un consumo importante de petróleo, como también las forestales y otras más también. Te dicen, claro, esto fue por el terremoto, por las carreteras, pero como las grandes maquinarias de la minería no andan en la calle, ellos no desgastan las carreteras. No generan los daños. Claro, pero ya no se ocupa para eso tampoco. No, entonces, pues ya sinceremos el tema. Bueno, es complicado. Yo creo que ni este gobierno ni los que vengan hacia adelante van a modificar y van a eliminar el impuesto específico de los petróleos, porque es muy recaudador, porque además se requiere, con todas estas modificaciones que hay hoy día en términos de reforma, se requiere este dinero, es mucho dinero. Eliminar el impuesto hoy día bruscamente y traspasar ese beneficio hoy día tampoco es sano.
Porque cuando la economía el día de mañana mundial, China recupera el dinamismo, igual que Estados Unidos que lo ha hecho pero de manera más pausada, y América Latina también igual, eso va a generar claramente una mayor demanda por petróleo y el precio se va a escapar nuevamente. Y vamos a necesitar tener estos rangos mínimos de precio mínimo y base. ¿Y no puede pasar lo contrario? ¿No puede ser que la bencina siga bajando a nivel internacional? No, porque el ciclo económico hoy día, Carla, tiene una duración promedio de 2 años en crisis y 3, 4 años. O sea, antiguamente, después de la crisis del 29, que la crisis duraba más o menos 5 años, pero venían cada 15 años, uno tenía capacidad para recuperarse. Hoy día que son tan dinámicas, por ejemplo, lo que está pasando, y por eso que Chile es tan dependiente del petróleo, lo que está pasando en toda esta situación geopolítica en la Franja de Gaza, ¿sí? Irán, Corea, ISIS. el caso de los ISIS. Bueno, Chile efectivamente, como te dije, como depende mucho de los precios internacionales y tiene que importar el 90% importado o el 95% importado, Chile tiene que, lamentablemente, manejar esa variable y esa variable no es manejable. Por lo tanto, puede subir y bajar en cualquier minuto. Entonces, lo que ha hecho de alguna manera estos sistemas de control de volatilidad, lo que ha hecho es tratar de tener un marco de referencia para poder tener una cierta certidumbre. Pero ojo, que solamente lo que hace es atenuar la volatilidad, no es eliminar la incertidumbre. Yo acabo de hacer una pregunta casi política, pero que puede ser de perogrullo. Uno de los países que más petróleo tiene en América Latina es Venezuela. ¿Por qué no le compramos a los venezolanos? Bueno, no solamente los venezolanos, sino que también hay otros países también que están en América Latina, que también lo producen, o México también, por ejemplo. Ya que nos tenemos que dar esta vuelta tan larga y depender de valores. Sí, lo que pasa es que en el caso de Venezuela los precios también son más ocultos. ¿Ah? El precio de Brasil, el precio de Ecuador o de las costas del Golfo de México, Estados Unidos, son precios más públicos. Entonces, ya, pongamos que migramos nuestra importación a Venezuela. Llegamos a un acuerdo, el mismo acuerdo que hicimos con Argentina con el gas. Ya. Claro, tiene que ver con la estabilidad de los países también, con que mañana no te cambien las reglas del juego, con que mañana no suban. Sí, lo que nos pasó con el gas. Hicimos todo un acuerdo, hicimos toda una matriz, hicimos toda una cañería, invertimos durante 10 años y nos cortaron la llave. Ahora, yo me imagino que al final del día, y para ir finalizando también, la gente lo que se pregunta, o la gente lo que sí está de acuerdo es que haya este tipo de sistema estabilizador cuando hay alza, porque aquí lo que se busca también es beneficiar a los consumidores. Pero en el caso de las bajas, primero, ¿qué hace pensar que el petróleo a nivel internacional no va a seguir bajando? Y desde ese punto de vista, ¿cuánto el MEPCO ayuda a la gente o cuánto perjudica en el sentido de no dejar transparentar efectivamente esa baja? Con esta rebaja en la banda, por cierto que hay digamos una inyección directa de subsidio a los consumidores o de beneficio a los consumidores, pero uno podría pensar, bueno, y los 20 y tantos pesos restantes que faltan, ¿por qué no haberlos bajado también? Y si el petróleo siguiera bajando en materia internacional, ¿por qué nosotros no hacernos parte de esa rebaja y de ese beneficio? A ver, yo creo que ni este gobierno en el futuro va a rebajar, como te explicaba, bruscamente este impuesto. Yo creo que la solución no pasa por eliminarlo y traspasar el beneficio directamente a los consumidores. Yo creo que hay dos cosas que son tremendamente importantes. Una, el precio de los combustibles es un precio que es difícil de calcular a nivel geopolítico, a nivel de economía, crecimiento, demanda. Es muy complicado de calcular. Es como controlar el dólar. O sea, el hecho de fijar un sistema que permite esta mitigación no te elimina la incertidumbre. O sea, hoy día, aunque ningún sistema de esto va a ser perfecto, lo perfecto enemigo de lo bueno. Sí, si bien es cierto, es necesario hacer ajustes, pero no va a ser posible. Y los gobiernos tampoco no pueden traspasarlo tampoco porque requieren este impuesto. Entonces, lo que yo he estado pensando es que hay que hacer el cambio de este cálculo base de la bencina 93 y aplicarla a todo el resto, mejorar la banda, ajustar estos factores de importación, mejorar el tema de refinación también de NAP. Yo creo que aquí es importante ver los costos de NAP y ver hasta cuándo puede lograr una eficiencia. Y lo más importante es quizás traspasar un beneficio pero gradual, pero permanente. Es decir, empezar gradualmente a bajar la bencina o los precios o este impuesto específico de los combustibles de manera gradual, permanente, no transitorio, porque si lo hacemos transitorio como lo que pasó recién ahora, después cuando suba la gente va a reclamar y va a ganar protesta. Transitorio de tal manera de ir aplanando este impuesto, bajándolo a un precio que el gobierno o el fisco en su minuto, cuando la materia energética empieza a generar, empieza a ser óptima de aquí a 4 o 5 años, porque lo que está dando hoy día como cambio de la materia energética va a demorar 5 años que impacta la economía. No es automático, no es un botón que digo hoy día parte. Entonces, cuando se cruza esta curva de baja
en términos de impuestos específicos, gradual, permanente, pero dando una buena señal en mercado de certidumbre, junto con esta matriz energética que vaya reemplazando en algo el consumo hoy día de petróleo en la industria por más energía de esta matriz nueva, se va a poder hacer un balance entre el consumo y ahí vamos a poder traspasar el beneficio. Pero traspasarlo de entero de un año a otro o en el corto plazo, yo no veo una solución tan de corto plazo. Esto nos vamos a demorar todavía 5 años. Lo que ha hecho el gobierno hoy día es una mirada estratégica y de manera buena en términos de bajar este impuesto, dado los indicadores de inflación que estamos teniendo, el desempleo que estamos teniendo, porque efectivamente este encarecimiento del petróleo impacta en la inversión, en el empleo, en el crecimiento. La bencina es el pilar de todo, pues. Hoy día, sí, es el pilar de todo. Muchas gracias. Encantado de estar por tu con tiempo acá en ustedes. Que te vaya muy bien, Cristian. Muchas Que tengas gracias. Muy buen Muy día. amable. ¿Vamos a la pausa? Pausa. Son las 11 de la mañana con 9 minutos. Ya estamos de regreso.